Hoy quiero hablar acerca del ministerio cristiano. Y antes de introducirnos en la base o texto bíblico, les recuerdo a manera de introducción que Dios nos ha asignado a nosotros como iglesia de Él la responsabilidad de hacer discípulos en todo Sincelejo. En Mateo leemos el texto que refiere acerca de la gran comisión que el Señor encargó a sus discípulos de aquel entonces, hacer discípulos en todas las naciones. Ahora, en un sentido específico, pienso que para cada iglesia local, en una ciudad, en un departamento, en una nación, implica el comienzo de ese mandamiento a nivel local. Entonces, para nosotros, como una iglesia local ubicada en Sincelejo, podemos decir que la gran comisión para nosotros nos está indicando que debemos de comenzar a llevar a cabo esta tarea encomendada de hacer discípulos en Sincelejo. El mismo Señor especificó indicando que antes de ir a las naciones primero habría que comenzar en casa, Jerusalén, luego en el vecindario, Judea, y concluye hasta lo último de la tierra. Nuestra casa es Sincelejo. Como iglesia tenemos que empezar por Sincelejo. De manera particular, la gran comisión para nosotros indicaría hacer discípulos en toda tu casa, hacer discípulos en toda tu familia. Si utilizamos este verso de manera particular y personal, pero con referente a la iglesia local, Dios nos ha responsabilizado a esta iglesia. Asamblea de Dios, 20 de julio en Sincelejo, la responsabilidad de hacer discípulos en todo Sincelejo. Por eso nuestra visión debe de estar visualizando toda la ciudad de Sincelejo. Debe de estar visualizando entonces todo lo que hace parte del entorno de Sincelejo, nuestra casa, nuestra familia. Así que, debido a que esta obra que el Señor nos encomienda es de índole sobrenatural, sin el Señor no podríamos nosotros lograr hacer discípulos. Y como es una obra de tipo sobrenatural, nosotros no podríamos realizarla sin primero ser capacitados por el Señor.
La palabra nos dice que lo espiritual se acomoda a lo espiritual y lo carnal o lo físico se acomoda a lo que es material, a lo que es físico. No podemos realizar una obra espiritual con capacidad humana. No podemos realizar una obra espiritual con medios humanos. Por ejemplo, no podemos reconciliar al hombre con Dios a través de una religión. La religión es un medio humano. Para poder lograr reconciliar al hombre con Dios necesitamos un recurso sobrenatural. En tal ejemplo sería ese recurso la salvación provista por Dios. Para poder nosotros hacer discípulos, Dios tiene que capacitarnos. Tiene que darnos a nosotros todo ese tipo de dotaciones que se requieren y que sean apropiadas para llevar a cumplimiento lo que es el hacer discípulo. Y hacer discípulo es una tarea que implica varias acciones. Involucra predicar, involucra consolidar, involucra enseñar, adiestrar, etc. Entonces, considerando que es una obra sobrenatural y algo al cual el Señor nos manda, Él viene y nos dota a nosotros como iglesia de dones o capacidades para que nosotros podamos, por ejemplo, evangelizar, consolidar, enseñar, guiar a otros, instruirlos, abrir nuevas obras. Vamos a Efesios, capítulo 4, los versos 11 y 12. Allí se confirma que el Señor, al ascender, Él le dio a la iglesia capacidades para que pudieran llevar a cabo la gran comisión. Dice el versículo 11: Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Entonces, de acuerdo a lo que este texto nos está indicando, cuando el Señor asciende, Él le otorga a su iglesia estas capacidades para llevar a cabo lo que es la gran comisión, lo que significa que si la gran comisión es una orden y una tarea encomendada a cada iglesia local de Jesucristo, entonces cada iglesia local en cualquier parte del mundo ha recibido estos dones, lo que significa que en esta iglesia hay personas a quienes el Señor les ha otorgado la capacidad para desarrollar el oficio de apóstol.
la capacidad para desarrollar el oficio de profeta, la capacidad para desarrollar el oficio de evangelista. A otros les ha dado la capacidad para desarrollar la función de pastores y maestros. De eso tenemos que estar seguros, porque la palabra lo dice, que Él al ascender se llevó cautiva la cautividad y le dio a la iglesia dones. Entonces estamos seguros, convencidos, que a la iglesia Asamblea de Dios Cincelejo el Señor también le ha otorgado estos dones. Usted y yo tenemos que descubrir qué don nos ha dado el Señor. Esa es su tarea. Y los dones muchas veces nosotros los conocemos es por las funciones, por lo que hacemos, no por lo que decimos que creemos que somos. Porque hay algunos que dicen ser evangelistas y resulta de que tienden más a ser maestros de la palabra. Porque a veces nosotros creemos que tenemos el don ministerial porque nos atrae, por ejemplo, el apostolado, o porque nos atrae el ministerio de pastor, o porque cuando vemos ese evangelista predicar de esa manera, convencer a la gente, causar avivamiento y ver ese montón de gente que viene y recibe al Señor, nos entusiasmamos. Y yo quiero eso, Señor, y entonces como yo quiero eso, pensamos que nosotros tenemos eso que queremos. Pero sucede que el Señor dice que a unos, a otros, a unos, etc. Quiere decir que no depende de la voluntad de una persona, sino que directamente el Señor les asigna por voluntad absoluta estos dones o capacidades. Entonces, mis amados, hay 5 dones que reciben el nombre de ministerio de la palabra. En otras partes de las Escrituras leemos que los dones el Señor los otorgó para que realizaran la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Es otra manera en la que en la Biblia se nombra la misión que Cristo le encomendó a su iglesia: hacer discípulos. Entonces la misión de hacer discípulos requiere de estos 5 ministerios. Una iglesia, para que pueda crecer de manera saludable, para que pueda desarrollarse, para que pueda ser una iglesia evangelizadora, para que pueda ser una iglesia hacedora de discípulos, para que pueda crecer espiritualmente, crecer en calidad, crecer en cantidad, etcétera, se necesita que estos 5 dones estén siendo ejercidos y trabajando los unos con los otros de manera unida por un solo propósito: la edificación de la iglesia. Es importante entonces que tú comiences a pedirle al Señor en tu tiempo de oración que te haga conocer de la manera en que puedes tú entender o comprender cuál es el don ministerial que Dios te ha entregado. Ahora, para mejor comprensión, ¿qué da a comprender la Biblia con la palabra don? Don
en cierto modo viene a ser un sinónimo de regalo en nuestro idioma. Don sencillamente es un regalo. Un regalo es un bien que se nos entrega. Un regalo es algo que tú recibes de manera gratuita. No porque te lo mereces, no porque te lo ganaste, no porque puedes comprarlo, sino porque la persona que te lo dio le vino a bien darte ese don, le vino a bien darte ese regalo, le vino a bien darte ese obsequio. Y hay veces que a nosotros nos regalan al ver la necesidad. Por ejemplo, vemos a una persona que está apurada para la comida y nosotros le hacemos un regalo, un obsequio, un beneficio. Le damos, por ejemplo, una canasta. A otro vemos que tiene los zapatos todo partidos y entonces también vamos y procuramos y le regalamos los zapatos. Son un don, no porque la persona lo pidió, no porque la persona lo merece. Ahora la Biblia nos habla de los dones de Dios. Y uno de los dones de Dios son estas 5 capacidades: apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestro. Un don de Dios entonces es un bien, sea de índole natural o sobrenatural, que Cristo nos ha entregado. Hay que tener en cuenta que los dones de Dios ya nos han sido entregados. Lo único que nosotros tenemos que hacer es, número 1, recibirlo. Número 2, descubrir cuáles son esos dones que se nos han entregado. Desde el momento que nuestro Salvador dijo consumado es, entonces Dios le entregó a la humanidad un don común que se llama la salvación. Ese don, el ser humano tiene que recibirlo para poder obtenerlo por medio de la fe en Jesucristo, aceptando a Cristo. Pero luego, cuando nosotros aceptamos al Señor, con la salvación, Él nos otorga otro tipo de dones. El don de la santificación nos otorga también una de estas capacidades, etcétera. Entonces, los dones de Dios son esos bienes naturales o sobrenaturales que Él nos ha concedido. Dones sobrenaturales. Algunos nacen con la capacidad para ser cantantes. Entonces, noten que hay muchas personas que quieren ser cantantes porque escucharon a otro que tiene una voz muy armoniosa, una voz hermosa, encantadora, y le fascina y está conquistado por ese tipo de capacidad, por ese tipo de don. Y yo quiero cantar. Pero resulta de que aunque quiere cantar, no tiene la capacidad para eso. Y hay otros que nacen con esa capacidad para poder cantar, con una voz para el canto, nacen con la capacidad para ejecutar algún instrumento. Esos son dones de tipo naturales. Es algo que nace con la persona, no es algo que adquirió porque lo compró o porque estudió. No, tiene la capacidad. Lo que la persona le toca es coger y perfeccionar ese don. Es añadirle la habilidad a ese don. Entonces, si alguien tiene la capacidad para las matemáticas, lo que hace es estudiar sobre eso y capacitarse y utilizar ese don, por ejemplo, para desempeñar una función como ingeniero civil, estructural, o como ingeniero en otro sentido, en otra especialidad. Ahora, los dones de tipos espirituales son para los que estamos en Cristo. Los dones naturales, Raimundo y todo el mundo es beneficiado
por el Señor, por su gracia común. La gracia común del Señor significa favores que Él le concede a toda la humanidad. Por ejemplo, la lluvia nos favorece a todos, el sol nos favorece a todos, a cristianos y a no cristianos. La tierra le produce a cristianos y a no cristianos. Pero los dones ya de índole espiritual son solo para los que han nacido de Dios. Y a estos el Señor les otorga esas capacidades para que a través de esas capacidades, entonces el propósito de Dios para con ellos se pueda lograr, se pueda alcanzar. ¿Sí me he explicado hasta allí? ¿Está pensando usted qué don ministerial le ha entregado al Señor? Estos dones de los que nos habla Efesios se les denomina ministeriales para diferenciarlo de los dones carismáticos de los cuales refiere Primera de Corintios capítulo 12. El hablar en lengua, interpretación de lengua, profecía, etc. Y estos dones son directamente dados por el mismo Señor, pero los dones carismáticos de Primera de Corintios capítulo 12 son otorgados también por el Espíritu Santo y son dados de manera gratuita por la voluntad del Espíritu Santo, a quien Él quiere y como Él quiere. Entonces, hermano, sencillamente se le llama don porque es un obsequio. Entonces, estas 5 capacidades son un obsequio de Dios para ti, un regalo de Dios para ti, un regalo de Dios para mí, un regalo de Dios para la iglesia. Entonces, de allí es que cada una de estas capacidades o de estos dones viene a ser una persona que Dios le dio la capacidad para desarrollar un oficio como apóstol, a otro para desarrollar un oficio como profeta, a otro para desarrollar un oficio como evangelista, como pastor y como maestro. Ahora, esto tú lo has recibido no porque eres la persona que más amas a Cristo, no porque eres la persona que más oras en la iglesia, no porque eres la persona que más ayuda, no porque terminaste la universidad y tienes 2 y 3 especialidades, no porque eres una persona con la habilidad para comunicar, para ser oído, para coger y persuadir a otros. No. Sencillamente, esto es algo que tú y yo hemos recibido porque es un obsequio. Es algo gratuito que nos entregó el Señor porque a Él le plació. Es algo que nosotros tenemos sencillamente porque se nos dio. En la Biblia se nos habla de un tal Simón el Mago, y él estuvo presente cuando el evangelista Felipe, el diácono, predicaba en Samaria, y luego vio que a través de Felipe Dios hacía milagros y otras clases de sanidades, liberaciones, maravillas, y luego quiso comprar con dinero, quiso obtener con dinero ese tipo de capacidad. Y Pedro, que estaba presente, entonces le dijo: perezcas tú y tu dinero, porque las cosas de Dios, hermanos, no las podemos nosotros obtener porque las merezcamos. Por eso la Biblia habla de la gracia de Dios, y la gracia es el favor concedido de Dios de algo que tú y yo no merecemos. De Dios, con toda sinceridad, nosotros no merecemos nada, y todo lo que hemos recibido es gratuito porque a Él le plació. El asunto es que lo que Dios da es con un propósito, para beneficiarnos a nosotros, pero también para
beneficiar a otros a través de nosotros. El asunto es que muchas veces nosotros nos quedamos en el beneficio propio. Nos quedamos solo en beneficiar a los que amamos. Y difícilmente tenemos en cuenta que lo que Dios nos dio no fue solo para nosotros ni para los que amamos, fue también para los otros que aman. Así que un don es algo que no se puede comprar con dinero, no se puede obtener a través de ningún otro medio. La única manera de obtener dones de parte de Dios es a través de Jesucristo. Jesucristo es el medio a través del cual, y el Espíritu Santo por medio de quien nosotros recibimos esos dones. Es nuestro Salvador el que nos concedió los dones, y es el Espíritu Santo el que distribuye esos dones a quien Él llama, a quien Él quiere. Entonces, como usted observa allí en ese versículo, traducción lenguaje actual, Él fue, o sea, Jesucristo, quien le dio a unos, a otros, a algunos, etcétera, estas capacidades. Entonces Efesios nos refiere que estas capacidades son 5 dones, 5 capacidades diferentes. No es lo mismo la capacidad para ser apóstol o para desarrollar un apostolado que la de profeta. No es la misma capacidad que recibió una persona para desarrollar un servicio de profeta que la de un evangelista. Todas estas difieren entre sí, pero de hecho todas estas pueden tener parte de uno y parte de otro. Por ejemplo, un apóstol puede también ser usado por el Señor para dar una profecía. Un profeta puede ser usado por el Señor para evangelizar. Un evangelista puede dar una profecía. Un pastor puede dar una profecía que recibió del Señor y puede en cualquier momento ser usado por el Señor para predicar y ganar a otros para Cristo. Un pastor también puede ser un maestro. Un maestro puede también tener algo de pastor, como algo de evangelista, como algo de profeta y como algo de apóstol. Todo depende de cómo lleve usted a desarrollo esa capacidad. Lo que significa que el compromiso del Señor fue dotarnos a nosotros de las capacidades para poder llevar a cabo la gran comisión, pero la responsabilidad de nosotros es llevar a desarrollo estos dones. Hay personas que han recibido la capacidad y el llamado para ejercer uno de estos ministerios o servicios, pero no han llevado a desarrollo, esta capacidad. Una cosa es tener la capacidad para llegar a ejercer una función, pero otra cosa, hermano, es alimentar esa capacidad. Yo puedo tener, por ejemplo, la capacidad para aprender un instrumento musical, a tocarlo. Tengo la capacidad para tocar trompeta. Tengo la capacidad para tocar saxofón. Tengo la capacidad para tocar cualquier instrumento, sea de cuerda o sea de viento. Pero aunque tenga la capacidad, eso no significa que si me ponen una trompeta, yo voy a tocar la trompeta y ya soy un trompetista porque tengo la capacidad. A esa capacidad que tengo que añadirle el conocimiento. A esa capacidad tengo que añadirle la preparación. Entonces, por eso muchas personas en una iglesia
aunque han sido bendecidos por uno de estos beneficios, por uno de estos dones, por uno de estos regalos, se encuentran, hermanos, sentados en la iglesia sin el desarrollo de estos ministerios. Y la prueba está en que muchos se encuentran inquietos porque saben que en la iglesia se encuentran y fueron llamados por el Señor, no para estar quietos, no para estar estancados, no para estar con los brazos ocupados, cruzados, sino para estar ejerciendo un oficio. Y por eso muchos entonces se quejan porque en la iglesia no los usan. ¿Pero a qué se debe? A que realmente no han llevado a desarrollo la capacidad que han recibido. Cuando yo me di cuenta, por ejemplo, que todo el mundo sin Cristo está perdido, eso me llevó a mí entonces a desarrollar la capacidad de aprender a comunicarles a otros el evangelio. Y yo aprendí de mi pastor. Siempre que él estaba conmigo evangelizando, yo estaba con el corazón abierto, como Lidia, escuchando lo que él me decía, y se me grababa cada versículo, aunque no leía la Biblia, y eso mismo yo se lo compartía a otras personas, a mis amigos. Comencé también con la familia, con los cercanos, con los conocidos, etcétera, a comunicarle. Y de pronto me vi ya que estaba en las cárceles, las dos cárceles en Cartagena, ya estaba en el hospital universitario en Cartagena predicando en cada piso, ya estaba en los barrios con una bocina predicando el evangelio, porque estaba llevando a desarrollo. ¿Y cómo lo llevé a desarrollo? Estudiando la palabra, en la presencia de Dios, en comunión con Él, buscándole en ayuno, buscándole en oración, en el ejercicio, comunicando. Yo no era de los que me quedaba quieto solo en la iglesia, y no me interesaba tanto porque me pusieran a predicar en la iglesia. Repito, me pusieron a predicar 5 años después de yo estar convertido, y después de la primera predicación el pastor entonces no me volvió a poner por otro tiempo. Pero para mí servir al Señor no implicaba hacerlo solo en la iglesia. En la iglesia yo le servía al Señor. Yo veía, por ejemplo, cualquier necesidad, estaban los baños sucios y yo los limpiaba. Había que pintar y yo pintaba. Había que barrer y yo barría. El primer ministerio, digo yo, que desarrollé dentro de la iglesia, entre comillas, fue el del burro. Porque a mí me tenían en cuenta en la iglesia, era para los oficios, los quehaceres de limpieza, y ve y coge aquel, ve y haz la mezcla esta, ve y haz estos bloques, mientras que otros jóvenes que no predicaban afuera como yo predicaba, ni traían gente a la iglesia, lo pasaban al púlpito. Y yo no me incomodaba por eso, yo estaba satisfecho, porque comprendí que la capacidad que Dios me había dado en ese momento no era para dentro de la iglesia, sino para afuera. Y afuera era donde yo tenía que desarrollar. ¿Qué hacen hoy en día con los estudiantes? No solo los tienen ahí en el aula de clase alimentándolo con conocimiento, sino que buscan la manera de que ellos también aprendan a través de la práctica. Y por eso es que usted ve que hoy en día hay intercambios con otras universidades de otros países. Por eso es que usted ve que hoy por lo menos algunas carreras como la del derecho se le ha añadido un año más de servicio para que ellos puedan ejercer, aprender lo que dieron allí en el aula de clase, para que ellos puedan llevar a desarrollo la capacidad que
recibieron y la alimentación de esa capacidad. Entonces, lo mismo es en el ministerio. Entonces, vamos y pasamos. ¿Cuáles son esos 5 ministerios? Apóstol. Apóstol. Allí mire usted, apóstol. ¿Quién es un apóstol? Para resumir, es un misionero. Un apóstol se conoce porque es aquella persona que predica el evangelio y gana nuevos convertidos. Y con esas personas planta una nueva iglesia. A esa gente les enseña acerca de Dios, les enseña la doctrina, los instruye, los capacita, instala pastores y maestros que él mismo formó, y luego deja allí a las personas que capacitó trabajando en esa iglesia. Tenemos, por ejemplo, a Pablo. Él era apóstol de nuestro Salvador, pero no a la manera en que lo fue Pedro, ni a la manera en que lo fue Juan, a la manera de aquellos 12 que llamó Jesús. No lo fue Pablo, pero era un apóstol con toda la autoridad que tenía Pedro y los otros apóstoles, y con todas las capacidades que tenía Pedro y los otros apóstoles. Es más, llegó a ser usado por el Señor de una manera profunda para traernos a nosotros la gran mayoría de las cartas pastorales. Entonces, un apóstol es el que planta, siembra y expande la iglesia. Y hoy en día encontramos que hay personas que se llaman a sí mismas apóstoles y no tienen evidencia de su apostolado. Todo lo que una persona dice ser tiene que tener evidencia que respalde lo que dice ser. Pablo decía que las señales de su apostolado eran las personas que él había ganado. Las señales de su apostolado eran las obras que él había levantado, etc. Y muchos hoy se llaman apóstol y ni siquiera, hermano, son pastores de una iglesia. Ni siquiera evangelizan. Ni siquiera realmente tienen este tipo de señales. Y por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta quién realmente es el que desempeña un oficio de apóstol. Allí puso una foto del pastor José Satiri, porque es una persona que tiene todas las características de un apóstol. Un apóstol moderno, un apóstol no a la manera de los 12. La palabra apóstol quiere decir enviado. Y este hombre ha levantado iglesias aquí en toda Colombia. Tenemos, por ejemplo, la iglesia de Pastor Mauricio Conde. Tienen iglesia en todo el departamento, una iglesia en cada municipio. Y así son las otras iglesias que están bajo la cobertura de el pastor José Satiri. Sin embargo, cuando él llegó a Cúcuta, comenzó como un evangelista. Pero a medida que fue desarrollando el ministerio inicial, Dios le fue añadiendo. Y luego, de acuerdo a la visión que él iba en el Señor adquiriendo, así mismo iba trabajando. Hoy en día está en otras partes del mundo levantando iglesias. El fundador, por ejemplo, de la iglesia panamericana, se me escapa ahora mismo el nombre, ya él falleció, un norteamericano. Él y su hermano levantaron más de 1500 iglesias, predicaban el evangelio, pero entonces plantaban iglesias, expandían la iglesia, etc. Profeta, ¿quién es un profeta?
no es aquel que dice, así te dice el Señor. No es aquel que dice, el Señor me dijo. No es aquel que dice, soñé un sueño. No es aquel que te dice, vi una visión, etcétera. No. Un sueño lo puede soñar cualquiera persona de la iglesia y no es un profeta. Cualquiera persona de la iglesia puede ser usada por el Espíritu Santo para dar una profecía, y eso no significa que es un don ministerial de profeta, etcétera. Profeta es el que predice eventos futuros a corto, mediano y largo alcance. Profeta es el que recibió del Señor un mensaje de lo que va a ocurrir cierto día, cierta hora, en cierto lugar. Es lo que le dice a una persona de lo que le va a ocurrir más adelante. Vas a viajar, te va a llevar el Señor para Europa, y allá en Europa vas a predicar el Evangelio. Y me dice el Señor que multitudes de personas van a recibir a Cristo, pero vas a tener conflicto. En el viaje vas a pasar por una turbulencia. El avión se va a venir abajo, pero no tengas temor, no se va a estrellar. Yo estoy contigo. Eso es profecía. Está anunciando algo que va a suceder. Profecía no es que el Señor me mostró que esto, que aquello y lo otro. No hay que confundir profecía con ciencia. Ciencia es conocimiento. Conocimiento tiene que ver con asuntos que le sucedieron a una persona y que están ocultas ahí en su pasado, en su niñez. Por ejemplo, en su niñez fue consagrada a un espíritu maligno cuando tenía 2 años, pero ella no lo sabe. Él no lo sabe. Fue consagrada por su abuelo y su abuelo se murió. Y eso está allí. La ataron a un pacto satánico y esa persona no lo sabe, y eso está allí. Y las manifestaciones están allí, pero como está en Cristo y potencialmente nosotros hemos sido hechos libres y tenemos que experimentar esa liberación en los momentos en que vienen ese tipo de manifestaciones, entonces el Señor puede decirnos a nosotros de manera personal y darnos a comprender lo que nos sucedió hace tiempo atrás cuando teníamos 2 años. O a través de esta otra persona, el Señor me está mostrando que cuando tú estabas de niño, te consagraron tu abuelo que se llama fulano o tal, o se llamó fulano de tal, porque también tienen que dar detalles. Detalles que el predicador no conoce, para que la persona realmente pueda tener por cierto que fue el Señor. Porque cualquiera te puede decir, cuando tú tenías 4 meses te cogieron y te consagraron a Totoco y a Guatoco. Pero ¿qué evidencia me da de que el Señor habló eso? Tú tenías una tía que se llamaba María, y esa tía María fue la que cogió e hizo eso cuando tu mamá se descuidó. Ah, sí, yo tenía una tía. Mira, mami, le pregunta a la mamá, y entonces la mamá dice, sí, mira, cuando tú pariste hubo un momento en que yo te dejé en las manos de mi hermana y me descuidé y me fui a lavar. Y de pronto en ese momento, porque ella era adoradora de un santo. Eso es ciencia. O ciencia puede sencillamente darle a conocer a un predicador lo que una persona está padeciendo en un momento. Hubo una campaña y llegó una persona, y esa persona, por ejemplo, tiene un tumor en el cerebro, en cualquier otra parte, cualquier otra enfermedad, tiene un problema, y entonces viene y el Señor le dice al predicador, hay una persona que se llama Eleuterio Teléfono, y vino aquí con un cáncer, dile que pase que yo hoy le voy a liberar de ese cáncer, le voy a dar una nueva oportunidad, pero que no se descuide. Eso es ciencia. Tiene que ver con eventos pasados y eventos presentes, pero profecía tiene que ver con eventos futuros. Futuros. En la Biblia se encuentra que los profetas siempre hablaron de asuntos futuros.
Entonces, un profeta bíblico es el que predice, es el que edifica, consuela y exhorta a la iglesia. Allí puse una fotografía del pastor Edwin Álvarez, que Dios también lo usa como profeta. Vuelvo y digo, una persona Dios la puede usar como profeta, como apóstol, como maestro, como evangelista, etcétera, dependiendo de cómo haya llevado a desarrollo ese hombre. Porque es que en la palabra Dios no está limitado, y Dios te puede usar dadas las circunstancias, la necesidad, en un momento dado, aunque tú eres pastor, para coger y comunicarle el evangelio de salvación, por ejemplo, a un municipio que está en ese momento apurado, necesitando con urgencia la palabra. O te puede usar para decirle a ese municipio de pronto donde tú te encuentras de vacaciones, te dice: predica, porque va a haber un terremoto que va a comenzar aquí, y dile a la gente esto y dile a la gente aquello. ¿Comprendido, mis hermanos? Bien, pasamos adelante. Evangelista es aquel que le predica el evangelio a la gente sin Cristo y gana personas para el reino de Dios. Ese es el evangelista. El evangelista puede ser usado para ocasionar avivamiento, puede ser ocasionado para muchas otras bendiciones. Entonces, fíjese, una iglesia necesita misioneros, porque los misioneros saben obra. Los misioneros predican y levantan iglesias. Hay evangelistas que son misioneros. Hay evangelistas que solamente se dedican a predicar campaña. Pero hay evangelistas que no solo predican campaña, sino que también fundan iglesias. Estos evangelistas entonces tienen una combinación de dos capacidades, como evangelistas y como misioneros. Entonces podemos decir que estas personas también están desarrollando un ministerio aún apostolado. Si luego establece una nueva iglesia y esa iglesia crece y esa iglesia coge y entonces extiende el evangelio, comienza a predicar el evangelio por toda la zona donde se encuentra ubicada, y esa iglesia coge y comienza a abrir otra iglesia, entonces esa persona que abrió esa iglesia no solo es un evangelista, es también un apóstol. Un apóstol. Seguimos, hermano. El pastor es el fuerte de un pastor, el que administra la iglesia, el que cuida la iglesia de las falsas doctrinas. El pastor es celoso de cuidar de que el lobo no se meta y engañe a las ovejas. A veces vienen disfrazados de novio, a veces vienen disfrazadas de novia, a veces vienen disfrazados de ministros, a veces vienen disfrazados de convertidos. Y el pastor tiene que tener, pues, precisamente los dones activados para poder discernir, etcétera. El pastor nutre, lo que quiere decir que el pastor alimenta, provee palabra fresca de Dios, provee palabra de visión, provee palabra de orientación, palabra que guía a la iglesia, palabra que empodera a la iglesia. El asunto es que hoy a muchos no les gustan los mensajes pastorales, como tampoco a muchos les gusta la parte del ministerio profético que exhorta, que habla de arrepentimiento, que habla de pecado, que dice: el Señor me mostró que en tu vida hay este pecado, este otro pecado, o el Señor me mostró que en esta iglesia hay este pecado, este otro pecado. O cuando el pastor habla un mensaje que tiene también parte de lo profético.
no le gusta mucho a la iglesia. A la iglesia hoy no le interesa que lo nutran espiritualmente. Podemos decir así la mayoría, no a todos. No les agrada que le capaciten. Si tuvieran hambre de nutrición y de capacitación, la iglesia siguiera estar todos los días reunida, orando, escuchando la palabra. Si tú miras en el libro de los Hechos, encontramos una iglesia que tenía hambre de ser cuidada, hambre de ser nutrida, hambre de ser capacitada, hambre de ser formada. Para los apóstoles en ese entonces no era una tarea tan engorrosa, no usemos el término, porque el servir al Señor es lo mejor de lo excelente. Pero quiero decir que no era una tarea tan difícil como hoy en día. Porque hoy escasea en mucho el deseo de nutrirse, de capacitarse. Y si usted se da cuenta, por ejemplo, muchos tienen la Biblia, pero algunos ni siquiera la leen. Algunos la tienen solo de adornos. Otros tienen allí sencillamente la Biblia para traerla a la iglesia. Si usted se da cuenta, aunque hay un llamado para capacitar, y a veces los pastores eligen a las personas y se dan cuenta, tú tienes la capacidad para desarrollar un ministerio, y ni siquiera estas personas le prestan atención, porque su pasión no es el servicio a Dios. Su pasión es precisamente lo suyo. Para algunos es, por ejemplo, su estudio, para otros es su trabajo, para otros la empresa. Están apasionados por eso, apasionados. Entonces, cuando el pastor predica sobre este asunto, la gente se indigesta y se molesta contra él. Y lo que dicen es: me ha tirado la piedra a mí, la prédica a mí. Y esta es una de las razones por la cual muchos buscan irse para otra iglesia donde el martillo de Dios no le dé en la parte que tiene que ser tratada, en donde le pasen allí alivio, etc. Bien, entonces pasamos al maestro. El maestro de la palabra de Dios es el que enseña la palabra, es el que explica la Biblia. Si tú ves un evangelista, no te explica la Biblia. Un evangelista te predica el mensaje de salvación. Pero es posible que un maestro comunique el mismo mensaje que explicó o enseñó el evangelista a la gente sin Cristo, y el maestro le explica a la gente qué es la salvación, por ejemplo, qué es la santidad. El evangelista dice: sin santidad nadie verá al Señor. Pero el pastor viene, el maestro viene y explica por qué es necesaria la santidad. ¿Cuál es la razón por la cual la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor? Y hay veces que uno está escuchando, por ejemplo, en la iglesia al evangelista y le quedan lagunas, porque se pregunta: ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Qué es lo otro? Entonces fíjense la necesidad de estos 5 dones o capacidades para que una iglesia pueda funcionar. Por eso es que el ministerio de una iglesia no es el pastor. El pastor es un don. El pastor tiene su función, pero el pastor tiene que trabajar con otras personas que dentro de la iglesia han recibido la capacidad para desarrollar una función de apóstol, para desarrollar una función de profeta. Porque fíjate, a través del apóstol la iglesia se expande.
La iglesia se multiplica en otras nuevas iglesias. A través del profeta, la iglesia es consolada, la iglesia es exhortada, la iglesia recibe sobre cosas ocultas y que Dios le da a conocer por medio de ciencia o de profecía. Por ejemplo, donde hay profetas en una iglesia, pueden recibir de parte del Señor la profecía e indicarle: hay un grupo de satanistas que se prepararon y el próximo domingo vienen para acá disfrazados de creyentes, pero vienen a hacer un trabajo para destruir. Entonces este profeta le está avisando a la iglesia, y por eso muchos dicen que los profetas son los ojos de la iglesia. El evangelista es la voz de la iglesia. El misionero es los pies y las manos de la iglesia. El pastor es el administrador de la iglesia. Y el maestro es la persona que capacita. Entonces, teniendo entendida esta parte, seguimos con lo siguiente. Si usted observa Efesios 4:12, no solo refiere acerca de los dones, también nos habla de el propósito para estos dones, y nos deja saber la definición de lo que es el ministerio cristiano. Si a usted le preguntaran qué es el ministerio de apóstol, usted podría decir: es un don que Dios ha entregado a la iglesia para estas funciones, y sucesivamente. Pero en la Biblia encontramos que la palabra ministerio no es capacidad. Don es una capacidad. Don es un regalo que el Señor le entregó a la iglesia. Pero ministerio ya es otra cosa. Vamos a mirar en la Biblia qué es el ministerio bíblico. ¿Qué es el ministerio bíblico? Y vamos a leer Mateo 20:28, por favor. Abra ahí su Biblia. Alguien que lo lea en voz alta. 20:28, ¿qué hora tiene? 8:31. 28. ¿Qué es el ministerio cristiano? ¿Qué dice Mateo 20:28? Dice la palabra de Dios: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ok, allí se nos habla del propósito para el cual el Señor vino. ¿Cuál es ese propósito? Servir. Él vino para servir. Jesús dice que le dio la capacidad a la iglesia para que desarrolle las funciones de apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Lo que significa que el Señor le otorga algo que es exclusivo de Él. Quiere decir entonces que el Señor vino aquí a la tierra con la capacidad de un apóstol. Él fundó la iglesia. Vino con la capacidad de un profeta. Él predijo los acontecimientos futuros, Mateo 24. Él trabajó como evangelista, recorría toda Galilea, etcétera, predicando el evangelio de él. Él trabajó como un pastor. Lo vemos sentado administrando a los 12,
lo vemos cogiendo y capacitando a otro grupo más de 70, lo vemos a él cogiendo y formando, enviando, pero también trabajó como un maestro. Él interpretaba la palabra y enseñaba la correcta interpretación a la gente. Él, por ejemplo, dio la correcta interpretación de la ley. Por eso se nos habla del sermón del monte, que es una correcta interpretación de la ley, y muchas otras enseñanzas. Entonces, nuestro Salvador viene a ser el modelo provisto para poder desarrollar las capacidades que Él nos dio para llegar a ejercer apostolado o cualquiera otro de estos dones. Entonces, el Señor lo que hizo mientras estuvo aquí en la tierra fue servir, servir, servir. Y esa es la idea que Él transmite como ministerio. Ministerio es una capacidad, pero el ejercicio del ministerio es un servicio, es un oficio. ¿Está entendido eso, hermano? Vamos a mirar un video. En este video es una porción del Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1 al 17. En esta diapositiva indico lo que ya les comuniqué, que el modelo indicado por el Señor para el desempeño del ministerio es el servicio. Entonces, si usted recibió la capacidad de ejercer apostolado o cualquier otro ministerio, lo que usted tiene que hacer es usar esa capacidad para servir a la manera que sirvió Jesús. Utilizar esa capacidad para poder entonces apuntar hacia los objetivos que el Señor pretende. ¿Y cuáles son los objetivos que el Señor pretende? Hacer ¿qué? Discípulos. Entonces, el apóstol tiene que usar esa función y servir para el oficio de hacer discípulos. Igualmente el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Entonces, el Señor no vino para que le sirvieran. Él vino ¿para qué? Para servir. Y Dios muestra de servicio. Dios muestra de servicio. Y Dios muestra de qué clase de servicio nos llamó Él a ejercer. Y por eso dijo que Él no nos llamó a nosotros a ser servidos como lo exigen los gobernantes, los reyes y otras personas que están en eminencia, sino a servir a los demás y a la manera de un esclavo. Y por esa razón, hoy nosotros tenemos que realmente filtrar, porque no todo el que dice hoy que es un ministro del Señor está utilizando ese don, esa capacidad que el Señor le dio para servir a otros, sino para obtener beneficio propio o para establecer su propia misión. Y de hecho estos 5 ministerios tienen un propósito común: la edificación de todos. Entonces vamos a mirar el siguiente video. Juan 13, 17, perdón, del 1 al 17. Entendiendo lo que he hecho con ustedes
ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, es decir, el Kyrio y el rabino, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. El lavado de los pies era un oficio que solamente podían hacer los esclavos. No era un oficio para las personas empleadas, por ejemplo, como mayordomos de una casa. Habían empleados a quienes le pagaban un salario. Esos eran servidores, pero también habían esclavos. Y los esclavos eran los que se dedicaban a esa clase de servicio. Y entonces Jesús viene y le da ejemplo a ellos que no solo deben de servir, sino a la clase de servicio que deben de prestar. Les he puesto, versículo 15, el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden eso? Dichosos serán si lo ponen en práctica. ¿Qué vemos hoy en día? Que hay una jerarquía dentro de la iglesia, que un ministerio es más importante que otro, y que hay otros ministerios que son inferiores a otros. Eso es antibíblico. ¿Sabe cómo se llama eso en la Biblia? Herejía. Herejía. ¿Ven? Bien, entonces, considerando el significado bíblico, vamos a mirar lo que es ministerio. Sencillamente servir. Y la palabra ministerio, ministro y ministrar, bíblicamente son traducciones del griego diácono. ¿Qué significa servir? ¿Qué es ministerio? Servir. ¿Qué es ministerio? Servir. Entonces, también viene de otra palabra griega, dúluo, que significa servir como esclavo. Entonces, un ministerio es una capacidad dada por el Señor para el desempeño de un servicio, considerando el don ministerial que tú recibiste. Entonces, en sí, el Señor te da la capacidad, por ejemplo, para desarrollar un apostolado o cualquier otro ministerio, y a través de esa capacidad tú tienes que servir a la manera de un esclavo, hacer lo que te da vergüenza. ¿A quienes le gusta que le den un empleo, por ejemplo, a recoger basura en el camión que sale a prestar ese servicio? No a todo el mundo. Yo he visto personas que se ponen una cosa aquí, la gafa, y se tapan, porque le da pena que nos vean. Y hay veces que a nosotros nos da pena, incluso si nos toca bajar al baño, nos da pena que nos vean repartir un tratado. Por eso el Señor dijo: bienaventurados ustedes si ponen en práctica lo que les decía. ¿Ven? Entonces, continuamos. A través del ministerio servimos, número 1, a Dios, número 2, a la iglesia y al prójimo. ¿Cuál es el propósito? El provecho espiritual. ¿Por qué cree usted que Dios le lavó los pies a las personas que estaban con él, a sus discípulos? Porque estaban sucios los pies, estaban llenos de tierra y necesitaban ser lavados. Entonces el ministerio, fíjese, ¿para qué es el ministerio? Para suplir un servicio, y a través de ese servicio cubrir una necesidad. Entonces de allí se desprende la idea: ¿para qué yo voy a ejercer ministerio? ¿Para qué quiero ser predicador?
¿Para qué quiero predicar en la iglesia? ¿Qué quiero lograr al predicar sobre esto? Al predicar sobre esto voy a cubrir la necesidad que tiene esta iglesia. ¿Cuál es la necesidad de esta iglesia en su ámbito espiritual? ¿Qué palabra es la que necesita ella recibir? Acerca de los ángeles, acerca de Satanás, acerca de que Cristo convirtió el agua en vino, acerca de acá, así te dice el Señor. ¿Cuál es la necesidad que tiene? Entonces, dependiendo de el discernimiento que se adquiera sobre la necesidad que tiene una persona o la necesidad que tiene una iglesia, y eso se obtiene cuando estamos orando, no cuando estamos escuchando al otro predicador. Porque la necesidad de una iglesia la conoce el Señor. Y a veces escuchamos al otro predicador, y como es un mensaje poderoso y un mensaje elegante, se viene y se trae a la iglesia y se le predica, y resulta de que ese mensaje no surtió efecto allí, aunque fue palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento no era el alimento que está necesitando esa persona. Si a un niño le van a dar, que tiene hambre, agua en lugar de leche, es lo mismo, hermano, que predicarle a una iglesia, por ejemplo, que tiene la fe en el piso sobre algo diferente a lo que realmente le vaya a levantar la fe, a dar ánimo, a fortalecerlo, etc. ¿Está comprendido eso? Entonces, tenemos en consideración estos puntos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, hermano? ¿Quiere agregar algo? Estoy buscando aquí el video que no recuerdo qué diapositiva es. Ya con esto finalizamos por hoy. Por eso es que hoy en día entra mucha gente, pastor, a ministerio sin conocer qué es ministerio, y servicio sin conocer qué es servicio. Y se autoproclaman apóstol, profeta, pastores, maestros, evangelistas. Y eso es tan delicado, porque nunca hay sometimiento en su iglesia, y mejor se van y pongan sus títulos reales. Y usted ve otros que cogen y para edificar la iglesia que ellos quieren y decir tengo tal ministerio, sacan a la gente de la iglesia. Eso es algo que está sucediendo aquí y hay que buscar la manera de corregirlo, y aunque a muchos no les gusta escucharlo, hay que decirlo. Hay que decirlo. Utiliza, en el caso de nosotros, una plataforma para hacer su brinco. Así es. Entonces, mis amados, vamos aquí a mirar el versículo del cual nos habla Juan en el capítulo 13, 1 al 7. No quiere reproducir, no sé por qué. El día antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena,
Como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el pensamiento que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Llegó a Simón Pedro. ¿Me vas a lavar los pies, Señor? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo. Después lo entenderás. Jamás permitiré que me laves los pies. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Señor, entonces no me laves solo los pies. Lávame las manos y la cabeza también. El que se ha bañado está limpio y no necesita lavarse, excepto los pies. Y ya están limpios. Pero no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y volviéndose a sentarse en la mesa, les dijo, ¿Saben lo que les he hecho? Me llaman maestro y señor. Y tienen razón, porque lo soy. Sí, yo, el señor y maestro, les lavé los pies. Ustedes deben hacer lo mismo. Les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo. En verdad les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor al que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo ponen en práctica. No hablo de todos ustedes. Yo conozco a los que he escogido. La palabra se cumple, el que come mi pan se volvió contra mí. Se los digo desde ahora, para que cuando suceda ustedes crean que yo soy. En verdad les digo, el que recibe al que yo envío, me recibe también. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envía. Entonces, mis hermanos, está entendido y ahí nos podemos nosotros dar cuenta que el ministerio, número uno, es un servicio, pero que se ejerce el servicio de acuerdo a la capacidad que el Señor nos otorgó. Entonces, cada quien debe de ejercer un servicio de acuerdo a la capacidad que el Señor le ha entregado. El misionero, ocúpese de esa función. El profeta, ocúpese de esa función. El evangelista, ocúpese de servir en ese oficio. Asimismo, el pastor
y los maestros. Cuando en una iglesia todos estamos desarrollando las capacidades que el Señor nos entregó, entonces esa es una iglesia, hermano, que crece de manera saludable, se multiplica, se extiende y se expande. Es una iglesia que es significativa. Y de hecho Dios nos ha capacitado a nosotros, nos ha facultado para llegar a ser una iglesia tal como lo fue la iglesia del Nuevo Testamento, como lo fue la iglesia de los tiempos apostólicos. Unos se encargaban de su labor como apóstoles, otros se encargaban de su labor como evangelistas, otros se encargaban de su labor como pastores, etc. Y aunque la iglesia estaba ubicada en donde podemos así decir Satanás tenía su propio trono, eso no les impedía a ellos cumplir con el oficio de servir. Entonces, ¿cómo sirve un evangelista? Predicando a otros el evangelio. ¿Cómo sirve un maestro? Enseñando, explicándole a otros la palabra. ¿Cómo sirve un misionero? Haciendo su labor de misionero en su casa, en su vecindario. Y en cierto sentido yo creo que todos, hermanos, tenemos un poco de misionero, porque todos tenemos una labor en la casa y en el vecindario. Es responsabilidad nuestra. Entonces fíjese, ¿qué es lo que muchos hoy comprenden como ministerio? Entonces esto no es un asunto de que como yo soy una persona egresada de la universidad, yo soy el que tengo derecho a un ministerio. Mire, yo he visto personas que no saben leer ni escribir, ni siquiera su nombre, y predican el evangelio como no lo predican otras personas egresadas de la universidad o del seminario bíblico. En una ocasión fui allá a La Arena, al sepelio de la mamá del hermano Erasmo Hernández, y cuando llego al cementerio encuentro que hay un señor allí predicando a otro que sepultaron, pero me llama la atención después que yo termino. Voy a escucharlo y entonces él tiene una persona al lado y le dice: hazme el favor, Isaías capítulo tal, versículo tal. Y el hermano entonces cogía y leía, y luego él comenzaba a comunicar. Cuando terminó, él hizo el llamado y muchos de los que estaban allí recibieron a Cristo. Luego yo pregunto, porque quería traerlo para predicar en La Bollita, predicar en otras partes. Este hombre es útil, Señor, para predicar allá. Y me dicen: hermano, ese señor ni siquiera sabe leer, ni siquiera sabe escribir su nombre. Así que esto no es un asunto, sino, hermano, de capacidad y de llamado. ¿Está entendido eso? Entonces, esto es algo que se le da no solo para que usted tenga conocimiento, sino para que a través de este conocimiento usted a estas alturas de su vida como cristiano pueda ir conociendo qué capacidad Dios a mí me entrega. Puesto que hay muchos que quieren en la iglesia encargarse de asuntos que no tienen la capacidad para ese trabajo.